vez no fue sábado, pero viernes, porque mañana no venimos. Nosotros hablamos conforme y de acuerdo a la palabra del Señor. Esta es la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros prediquemos su palabra, que llevemos las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de paz. Él quiere que nosotros lo hagamos. Esta es orden del Señor, lo dice en la palabra del Señor. Todo lo que hemos predicado lo hemos hablado de acuerdo a las Escrituras, cual debe ser. No inventamos nada. Estoy completamente seguro de esto. Y si tú quieres corroborarlo, puedes acercarte con nosotros, de que no inventamos nada, lo sacamos de las Escrituras. Escucha cómo dice la palabra del Señor, porque es orden del Señor que nosotros hagamos esta obra. Escucha. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Escucharon cómo dice la palabra? Por lo tanto, vayan, hagan discípulos, enséñenles, dice el Señor. Pero después de que aprendan, hay que bautizarlos, dice la palabra del Señor. Enséñenles a que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Él quiere que nosotros prediquemos la palabra, que hablemos a tiempo y fuera de tiempo, que enseñemos, que redarguyamos con la palabra del Señor. Él quiere que nosotros obedezcamos a su palabra. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin, dice. Pero nosotros tenemos que enseñarles a obedecer al Señor de acuerdo a su palabra, no como nosotros creamos. No pienses que en tu propio criterio que estás andando bien si no conoces las Escrituras. Tienes que conocer la palabra del Señor para que sepas si estás bien o estás mal. Por eso el Señor nos dice: ven, predica la palabra, enséñales que obedezcan todas las cosas que yo les he mandado. Y no solamente eso, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin, porque va a llegar el fin de esta situación. Cuando el Señor se manifieste de una manera poderosa, ya no va a haber la oportunidad, pero ahorita hay la oportunidad. Escucha cómo dice la palabra del Señor en el libro de Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Escucharon? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, dice, por cuanto me ha separado para dar buenas nuevas a los pobres. Y esto es lo que estamos haciendo, llevando las buenas nuevas de salvación, de paz, de esperanza, de amor, de vida eterna. Pero dime, ¿tú quieres esto? Tú quieres la vida eterna, tú quieres la paz. Tienes que buscar de Dios. La paz no te lo puede dar nada más que Dios. Nadie te puede dar la paz más que el Señor. Las buenas nuevas de paz. El Espíritu del Señor está sobre mí. Si no, yo no pudiera hablar la palabra del Señor. Nadie, ninguna persona puede hablar por sí solo la palabra del Señor. Escucha cómo dicen las Escrituras. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. ¿Lo repites, por favor? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Dice la palabra del Señor: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. ¿Qué problema tienes? ¿Tienes un rencor en tu corazón? ¿Tienes envidia? ¿Tienes amargura? ¿Tienes alguna enfermedad física y espiritual? Por supuesto que sí. El que no tiene a Cristo está totalmente enfermo. El que no tiene a Cristo está totalmente vacío, no tiene nada. El que no le cree al Señor Jesucristo no tiene nada, aún estés lleno de dinero.
Es lo que dice la palabra del Señor. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les voy a hacer descansar. Lleven sobre ustedes mi yugo, dice el Señor, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si tienes rencor, tienes coraje, tienes alguna envidia, tienes ambiciones malas, enfermizas, vente al Señor. Él te puede quitar todo eso. Él te puede sanar, no solamente espiritualmente, sino también físicamente. Venimos en el nombre poderoso de Jesús. Él nos envió aquí a predicarte la palabra, a que conozcas la verdad, porque dice la palabra del Señor: y conocerás la verdad, y la verdad te va a hacer libre. ¿Libre de qué? Libre de condenación, libre de una muerte eterna, de una condenación eterna. Él te puede dar la libertad que tú deseas, que tú no tienes. ¿Crees que eres libre? No, mientras no tengas a Jesucristo, mientras no obedezcas la voz de Dios, no puedes ser libre, no puedes estar sano. Estás enfermo espiritualmente, enferma. Pero solamente Dios puede sanar tu alma. Solamente Dios puede sanarte, porque Él es nuestro sanador. Escucha como dice las Escrituras. Sepan pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se les anuncia perdón de pecados. ¿Escucharon? Solo por medio de Jesús se les anuncia perdón de pecados. Nadie puede en este planeta Tierra, ningún ser humano. Quiero que comprendan esto, amigos, amigas, presten atención a esto. Ningún ser humano tiene la capacidad, ningún hombre en este planeta Tierra tiene la autoridad para perdonar pecados más que Jesucristo. Si no lo ves, eso no quiere decir que el Señor Jesucristo no sea real. Dios es espíritu y es verdad, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios está buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Dios es más real que tú y que yo, porque tú vas a desaparecer en este planeta Tierra, pero Él va a permanecer para siempre, por la eternidad, y hasta la eternidad nuestro amado Señor va a permanecer para siempre. Así es que escucha como dicen las Escrituras. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Sabes qué significa eso? No significa pobres, así como estos, pero también como estos. Hasta los ricos son pobres en espíritu, porque cuando no obedeces la voz de Dios, no eres pobre en espíritu. Hay condenación ahí. Pobre en espíritu es el que cree y confía solamente en Dios, el que escucha la voz de Dios y hace caso a su palabra, el que oye la palabra del Señor y obedece. Ese es el pobre de espíritu. No está hablando de lo económico, sino de lo espiritual. ¿Escucharon? Bienaventurados los pobres en espíritu, dice la palabra del Señor. Si tú eres pobre en espíritu, tienes que tener un corazón dispuesto a escuchar esta palabra. Si eres pobre en espíritu, tienes que hacer caso de lo que la palabra del Señor dice. Si realmente tú lees tu Biblia, tienes que saber que esta es palabra de Dios, no es nuestra. Si realmente tú crees en Dios, busca a Dios y con toda seguridad lo vas a hallar. Porque el que me busca con todo el alma y con todo el corazón, dice la palabra del Señor, me hallará. Pero si tú dices que solamente crees en Dios, hasta el mismo diablo cree en Dios y no hace la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros le honremos a Él, le obedezcamos. Él es el dueño de todo. Él es el hacedor de todo. El que te sostiene con la voz de su poderosa palabra. ¿Sabes? El Señor solamente con una sola palabra sostiene el mundo entero y todos los planetas. Con una palabra, sin necesidad de meter las manos.
Así es que te aconsejo en el nombre de Jesús que tu espíritu sea un espíritu pobre para escuchar la voz de Dios y hacer su perfecta voluntad. Esto es real. Si no lo quieres creer, peor para ti, porque ya escuchaste esta palabra. ¿Sabes? Dios va a venir a juzgarnos tarde que temprano. Si ahorita te ríes, mañana vas a llorar. Si ahorita tienes la oportunidad, mañana tal vez no la tengas, pero hoy tienes la oportunidad que vives. Escucha cómo dice la palabra del Señor. Dice el Señor: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Escucharon? Mi mano hizo todas las cosas. Eso dice la palabra del Señor. Y solamente por Él subsiste todo lo que tú ves. Todo cuanto ves. Todo lo que tienes. Lo tienes por Dios. No eres tú, es Dios. No eres tú, es el Señor. Mi mano hizo todas las cosas, dice la palabra. Pero miraré a aquel que es pobre en espíritu y tiembla a mi palabra. Eso significa y obedece a mi palabra. El que escucha la voz y cree y confía y tiene fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y es recompensado todo aquel que le busca. Si lo buscas, le vas a hallar. Si lo buscas, lo vas a encontrar. Pero si no lo tienes ni en cuenta, cuando perezcas, lo vas a lamentar. Escucha como dice la palabra del Señor. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Escucharon? Él quiere sanarte. Él quiere ayudarte, Él quiere perdonarte, Él quiere perdonar tus pecados, pero tú no te dejas, porque no quieres conocer ese Dios que nosotros conocemos, no quieres tener ese Dios que nosotros tenemos. Es un Dios invisible, pero más que real. Como te dije no hace rato, es más real que tú, es más real que cualquier cosa, porque todo va a pasar, pero su palabra poderosa nunca va a pasar. Por esa razón, la gente lo va a lamentar, la gente que no cree en el Señor, la gente que no le cree al Señor, definitivamente lo va a lamentar en un lago de fuego que arde con fuego y azufre, ahí, eternamente y para siempre. No es que Dios sea malo, escucha esto. Precisamente por eso el Señor dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras te ha hablado el Señor, de muchas maneras, pero ¿ya hiciste caso a la voz de Dios? Pregúntate esto, analiza, cuando mueras, ¿dónde vas a ir? Analiza, ¿le hiciste caso a la voz de Dios? Analiza este asunto. Lo que te prohibió, ¿lo dejaste? Analízalo, piensa esto. Te prohibió que no hagas esto, que no hagas lo otro, lo dejaste de hacer. Si lo dejaste de hacer, definitivamente tienes una vida eterna, porque le creíste a Dios. Pero si te dice que no hagas esto, no hagas lo otro, y tú lo haces, definitivamente no tienes ninguna excusa, porque Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Escucha esto. El apóstol Pablo dice: y ahora, Señor, mira tus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Yo estoy completamente seguro que mucha gente se burla. Estoy seguro. Pero saben, yo me gozo de este asunto. Porque si del árbol verde, o sea, Jesucristo, hicieron leña, ¿cuánto más nosotros? Pero dice la palabra del Señor que es necesario que todo esto nos acontezca, que nosotros suframos.
por causa de la justicia. Escúchame, yo te aseguro algo, que el enemigo te está diciendo en la mente, no le hagas caso, ignora a este pobre, no les hagas caso. Ellos no creen en Dios, cuando estamos hablando totalmente del Señor. Mira, lo mismo ocurrió con los profetas que fueron antes que nosotros. Lo mismo. Lo mismo ocurrió con Noé. Lo mismo. Les predicó 120 años este hombre y no hicieron caso hasta que vino el diluvio y los llevó. Murieron todos menos Noé con su familia. Lo mismo está pasando hoy en día. La misma cosa. Se está predicando la palabra y la gente como si nada le estuviera pasando. Esta es palabra del Señor, no es palabra del ser humano. Por eso te digo, si tú quieres corroborar estos textos, está en tu Biblia, trae tu Biblia un día de estos, tráelo. Aquí mismo abres tu Biblia, yo te lo voy a mostrar, o cualquiera de nosotros te lo podemos mostrar, porque estamos totalmente preparados para este asunto. En el nombre de Cristo te digo que si haces caso omiso a esta palabra, a ti se te puede olvidar, pero a Dios nunca se le va a olvidar esta palabra que estás escuchando, nunca, porque se escribe en el libro de la vida. Cada vez que nosotros nos paramos aquí a predicar, o cada vez que escuchas una predicación y no haces caso y no te interesa, todo está escrito en el libro de la vida. Escucha cómo dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los que están sanos son esas personas que de verdad están sanos espiritualmente, que de verdad aman con todo su corazón a Dios, que de verdad respetan a Dios, que de verdad obedecen la voz de Dios, su palabra, tiemblan a su palabra, dice, o sea, se someten a la palabra del Señor. Estas personas pobres de espíritu se someten a la voz de Dios. Por esa razón te digo, tu alma está totalmente enferma del pecado que te acosa. Ese pecado que te va a conducir a una perdición eterna. Créelo, tú no lo puedes ver. No puedes ver el pecado que tú cargas. Pero te tengo una noticia grandísima. Jesús pagó en la cruz por ti. Es cuestión de que tú le pidas perdón al Señor. Es cuestión de que tú te arrepientas. Arrepiéntete de tu pecado. Busca al Señor y síguele para que puedas tener una vida eterna, para que el Señor pueda limpiar tus pecados, tus maldades, con la poderosa sangre del Señor Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario. Yo te aseguro en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, más que suficiente esa sangre, y no hay necesidad de que camines hincado 10 cuadras para que Él pueda perdonarte, porque el sacrificio ya lo hizo Jesús una vez y para siempre, por toda la eternidad. Esa poderosa sangre que derramó en la cruz del Calvario por amor a ti, porque no mereces absolutamente nada, ni tú, ni yo, ni nadie merece nada. Sin embargo, su inmenso amor de Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros, te da esa oportunidad de que tú puedas ser perdonado, de que puedas ser rescatado, de que puedas ser sanado, salvado. Solamente Cristo te puede dar esa sanidad y esa salvación. No existe nada más. Escucha. Luego que clamaron al Señor en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. ¿Escucharon? Luego que clamaron, Dios los libró. Amigo, que estás desperdiciando una salvación tan grande, tan poderosa. En verdad, desprecias esto, desprecias tu alma.
No te importa tu alma. No te importa tu alma si desprecias esta palabra que es un poderoso tesoro. Si verdaderamente amas a Dios, te tienes que someter a la voz de Dios. Él te quiere sacar de las tinieblas eternas. Pero la pregunta es si tú quieres que Él te saque de allí. Si no quieres, vas a perecer en tu pecado y en tu maldad vas a ser castigado. Definitivamente, Dios es amor. Él no tiene amor. Él es el amor. Jesús es el amor de los amores, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Si tú corres a Jesús con un corazón verdaderamente arrepentido, si tú corres a la verdad, ¿sabes? Si tú lees la palabra del Señor de principio a fin, no vas a ser engañado. Pero ahí perfectamente lo dice todo. De principio a fin vas a saber qué es lo que quiere Dios, cómo quiere que camines, cómo quiere que seas, cómo quiere que te comportes, cómo quiere que le sirvas, cómo quiere que le ames. Ahí te lo va a mostrar todo nuestro amado Señor Jesucristo. Pero si tú desprecias la voz de Dios, vas a seguir como estás. Vas a vivir por vivir solamente porque tienes vida y porque Dios tiene misericordia de ti, que conserva la vida y crees que no ocurre nada. Pero te aseguro que dice la palabra del Señor, tarde que temprano, el malo tiene que ser castigado. El desobediente tiene que ser castigado. Tiene que recibir su castigo de acuerdo a lo que él hizo, según sea en la carne, el cuerpo. Así es que escucha cómo dice la palabra del Señor. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Arrepiéntete de tu pecado para ver si el Señor te perdona. Estoy completamente seguro que el Señor te perdona, pero tiene que haber un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino es un cambio total, un cambio de actitud, un cambio de sentimiento, un cambio total. Ese es un verdadero arrepentimiento. No es que digas vanas palabras o repitas vanas palabras que no tienen sentido y luego te levantes y hagas lo mismo. ¿Pero por qué? Porque no hay un arrepentimiento genuino. Cuando hay un arrepentimiento genuino hay un cambio de actitud. Cuando hay un cambio de actitud, entonces hay reverencia al Señor. Hay un cambio de actitud, hay reverencia al Señor, hay temor a la palabra. Así es que en el nombre poderoso de Cristo dice, arrepiéntete, porque en raíz de amargura estás, en raíz de amargura y en sombra de muerte, en tinieblas eternas. Dios te está esperando. Mañana puede ser tarde. Escucha. Así es que gloria al Señor. Que con mansedumbre corrijas a los que proponen, porque quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. ¿Escucharon? Tú no te das cuenta que estás cautivo. No te das cuenta que eres prisionero del enemigo. Cuando escuchas la palabra y haces como si nada hubiera pasado, como si se estuviera hablando un cuento de hadas, como si estuviera hablando cualquier cosa. Pero estamos hablando una palabra sagrada, una palabra santa, porque la palabra de Dios es santa. Tienes que arrepentirte de tu pecado, de tu maldad, de tu iniquidad. Si no lo haces, el peso de tu pecado te va a llevar a la condenación. Te va a llevar al castigo eterno, el peso de tu pecado. ¿Por qué? ¿Por qué quieres cargar con tu pecado cuando nuestro amado Señor Jesucristo ya lo hizo en la cruz? ¿Por qué? ¿Así te gusta? Pues mi manera. Uno busca lo que, uno encuentra lo que busca. Escucha. Pero el Señor abre los ojos de los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos.
¿Sabes? El enemigo cierra tu entendimiento. Eso dice la Biblia. No está hablando de los ciegos literales. Está hablando de los ciegos espirituales que no se dan cuenta del peligro que corren. No se dan cuenta. Le hace más caso al hombre que a Dios. El hombre transgiversa la palabra del Señor. Y la gente allí está. Pero cuando Dios habla, tú dices, no, esos pobres están locos. Pero nosotros los sacamos de la palabra del Señor. Así se debe de hablar. Si está en la Biblia, si está en las Sagradas Escrituras, lo que la palabra del Señor dice, tienes que hacerlo. Si no está, no lo hagas simplemente como eso, aunque el hombre te lo diga. No lo hagas. Escucha como dice la palabra del Señor. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? ¿Escuchaste? Una persona que te guía, que te habla algo que está fuera de la palabra del Señor, también está ciego. Te está guiando a la perdición porque él no está salvo, se va a ir a la perdición. Es un ciego guiando a otro ciego. Un ciego espiritual que guía a otro ciego espiritual. Los dos van a caer en el mismo hoyo. Los dos van a perecer porque estás obedeciendo a un ciego. Estás confiando en un ciego. Cuando verdaderamente Dios es luz. Él te puede dar la verdadera luz. Escucha como dice la palabra del Señor. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Escucharon? Dios te está llamando. Vengan a mí todos los que están trabajados. Mira, Él te puede sacar de tus problemas. Él te puede sacar de tu aflicción. Él te puede sacar de tu angustia, de tu desesperación. Él te puede perdonar tus pecados. Él puede sanar tu corazón. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, dice el Señor, y yo los voy a hacer descansar. Lleven sobre ustedes mi yugo, dice el Señor. Aprendan de mí, dice el Señor Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón. O sea, que tú tienes que ser así, como el Señor nos está mandando, manso y humilde de corazón. Y vas a hallar descanso para tu alma. Vas a hallar descanso para tu alma con el Señor. Pero si no, te vas, tu alma se va en un tormento y un castigo eterno. En el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. Mira, si tú quieres preguntar algo, si tú quieres sanidad, mira, yo te espero aquí. Dios te puede sanar, tanto físicamente como espiritualmente. Yo he visto cómo el Señor ha sanado cáncer. Yo lo he visto, nadie me ha contado nada. He visto varias veces que el Señor sane cáncer, sida, sane muchas enfermedades. Yo lo he visto. Yo he tenido un ministerio en el hospital Orán y he visto los milagros que el Señor ha hecho. Si quieres, puedes acercarte para que yo ore por ti. Pero lo principal de tu sanidad es tu alma. Jesucristo pagó en la cruz por esto. Jesús pagó para que tu alma pueda irse con Él. Pero si no le haces caso a la voz de Dios, ya no es cuestión de Dios, es cuestión tuya. Porque tú vas a ir donde quieras ir. Donde tú quieras ir vas a ir, porque Dios no te va a obligar para nada. Así es que en el nombre de Cristo vamos a hacer una oración para que agradecer al Señor todo lo que ha hablado en este momento a través de un instrumento que soy yo. Padre, gracias. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por esta bendición. Te agradecemos con todo el corazón, Padre eterno, por tu inmenso amor y tu grande misericordia. Estoy completamente seguro que tú has hablado de muchas maneras, Padre. Yo estoy seguro que esta palabra es fiel y verdadera. Y nunca jamás se le va a olvidar a esta gente. Nunca jamás.
De esto puedo estar completamente seguro, porque a ti no se te va a olvidar nada, Señor. Todo tiene que pasar, tal y como está escrito, así tiene que ocurrir. En el nombre de Jesús te pido que tu Espíritu Santo trate con cada persona que ha escuchado esta palabra. Que tu Espíritu Santo redarguya de pecado a cada persona que ha escuchado esta palabra, Señor. Porque tú no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan a arrepentirse. Dios nos bendiga. Amén y amén.